Muy buenas tardes, señoras y señores, polifónicos queridos que nos siguen. Estamos de nuevo aquí en este encuentro virtual que ya es una cita que tenemos concertada con ustedes que nos siguen. Estamos más que contentos de tener a los invitados de esta tarde en el programa y esperamos que sea un programa de su agrado y que lo compartan con otras personas y en sus respectivas páginas. Como saben ustedes, Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística, nuestro programa, su programa, tiene como objetivo principal dar a conocer el trabajo y los rostros y las voces de los emigrantes que andamos por distintos territorios haciendo grandes contribuciones a las culturas, los países que nos han abierto la puerta y además enriqueciendo esas culturas con nuestras culturas a través principalmente de tres vertientes que son las que nosotros promocionamos aquí, entre otras, pero básicamente la pedagógica, la literaria y la artística. En esta tarde nos acompañan dos figuras cumbres de esa diáspora que está asentada en la Gran Manzana en Nueva York. Voy a pedirle a la doctora Cintia Molina que esté atenta cuando, si ve que entra Fausto, para que me dé señal cuando yo esté ya haciendo la presentación, por favor. Bueno, entonces, decirles que nuestro queridísimo doctor Fausto Leonardo Enríquez ahora se está conectando con nosotros desde otro país porque ha sido trasladado a otro país. Y entonces estamos atentos a que él conecte con nosotros. Bueno, ya con este preámbulo con ustedes preparados para disfrutar de este programa que esperamos que sea realmente de su agrado, quiero empezar a presentar muy formalmente al, al profesor del Valle. Si me permiten, veo aquí, y no sé si ustedes han invitado a estas personas, y no sé si es que Fausto está tratando de usar una conexión que nosotros no estamos familiarizados con ella. Dice aquí una persona que se llama Fanny, y tenemos, sí, es una persona que no conozco que está pidiendo acceso, pero que no sé quién es. Bueno, de todas formas, señoras y señores, vamos a darle inicio a la presentación formal del profesor José del Valle. El lingüista José del Valle es oriundo de Galicia, de esa tierra maravillosa, de donde es Alberto y la querida Rosalía de Castro. Obtuvo un doctorado en lingüística hispana de la Universidad Georgetown en el 1994. Hizo una maestría en literatura española en la Universidad de Buffalo en el 90. Tiene además una licenciatura en filología inglesa que la obtuvo en la Universidad de Santiago de Compostela, título que obtuvo en el año 1988. Ha sido invitado por varias universidades de los Estados Unidos, América Latina y Europa. Ha impartido cátedras en universidades en las que ha sido invitado y, por supuesto, ha dictado conferencias múltiples. El profesor José del Valle es un miembro académico del Graduate Center de la ciudad de Nueva York desde el 2002. En el 2010 recibió el premio Frederick Wilhelm Belfort Award from the Alexander von Humboldt Foundation por los aportes que sus investigaciones han hecho. El profesor José del Valle se dedica apasionadamente a la investigación y es una figura cumbre cuando se habla de la teoría glotopolítica.
El término glotopolítica fue presentado por primera vez a mediados de los años 80 por los sociolingüistas franceses Jean-Baptiste Marcely y Louis Guzepin. La palabra gloto o glota político se refiere al estudio de las políticas lingüísticas en determinada región o a determinado grupo. Esto significa que existen decisiones sociales, gubernamentales, económicas, entre otras, que legitiman los usos y establecen de cierta manera el estatus de la lengua, como bien apuntaron Jean-Baptiste y Louis Westin. Debo decir que el entusiasmo por la glotopolítica no es un asunto nuevo en la vida del profesor José del Valle. Esto lo conozco yo de primera fuente, ya que fui su alumna en el Graduate Center cuando tomaba las clases de lingüística que él imparte. Era realmente fascinante escucharlo hablar en ese lenguaje de la lingüística que el común de los mortales por lo general desconoce. Se encandilaba cuando nos hablaba de las fricativas, de las palatales, entre otras. Luego se metía con los morfemas, con los lexemas. Hablaba con tanta naturalidad de las categorías gramaticales y de la isoglosa que la lingüística empezó a gustarme. Recuerdo, como si hubiese sido ayer, cuando leímos y analizamos el prólogo maravilloso de la primera gramática escrita en lengua castellana por Antonio de Nebrija, que publicó en el 1492. Y los ojos de él, de Del Valle, se le llenaban de lucecitas cuando hablaba de ello. Leímos y comentamos el magistral ensayo de Juan Ramón Lodares, Gente de Cervantes, y cuánta sapiencia pudimos obtener de ahí. Sin embargo, debo decir que cuando se ganó totalmente mi admiración fue cuando habló de la figura de un dominicano insigne que gozó y goza, a pesar de estar muerto, de la admiración de los lingüistas y de los escritores más destacados de España, América Latina y los Estados Unidos. Me refiero al sin par Pedro Enríquez Ureña. Los comentarios del profesor del Valle y los trabajos que nos dio para que leyéramos y que nos instó a leer, me acercaron a Pedro Enríquez Ureña de otra forma. Guardo de José del Valle, de este hombre jovial, académico y sobre todo humilde, grandes recuerdos. Hoy le digo públicamente, gracias, José del Valle, por compartir sus conocimientos conmigo. Gracias por transmitirle a sus alumnos el aprecio por la lingüística de forma natural. Finalmente, quiero decir que polifonía literaria, pedagógica y artística le recibe con júbilo y se enorgullece en presentarle a todas las personas que ven y verán este programa a un emigrante de la diáspora española asentada en Nueva York, que ha dejado y sigue dejando una estela luminosa en el terreno pedagógico y que muestra la riqueza lingüística y cultural de España en otros territorios. Él ha adquirido, a raíz de la emigración, como todos los emigrantes que andamos dispersos por el mundo, una patria común que nos une a todos los emigrantes. Nosotros, los emigrantes, sabemos que el lenguaje es una herramienta política. Entendemos y no olvidamos las palabras de Nebrija, cito, que siempre
la lengua fue compañera del imperio. Bienvenido a este espacio, distinguido profesor José del Valle. Les recibimos con mucho cariño aquí. Y por favor, ahora sí, abra su micrófono y quisiéramos, en lo que se une a nosotros, nuestro Fausto querido, que usted haga una intervención y nos cuente un poco cómo ha sido esto de enseñar en la universidad, cómo ha afectado la pandemia, la matrícula y, en fin, tiene usted el espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Teo. Para mí es un enorme placer el compartir esta tarde con ustedes un poquito de lo que sé y un poquito sobre las experiencias que hemos vivido todos y todas recientemente. La presentación que has hecho, Teo, es emocionante, exagerada a todas luces, pero lo agradezco igual. Y desde luego es la razón por la que uno decide dedicarse a esta profesión. Es el haber desarrollado una conexión como la que evidentemente tú y yo desarrollamos cuando trabajamos juntos, tú en tu condición de estudiante y yo en mi condición de profesor. Es realmente hermoso el constatar a lo largo de la vida que todo el trabajo que uno ha hecho y la pasión con la que se ha dedicado a la docencia ha conseguido iluminarle esquinitas de la vida a otras personas. Así que realmente muchísimas gracias por la invitación y por esa hermosa presentación que has hecho. Crisis como la que acabamos de pasar, como la que estamos pasando realmente, son momentos cruciales para entendernos mejor. Son momentos que nos permiten lanzar una mirada especial sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Porque yo creo que esta crisis como la que estamos atravesando lo que hacen es intensificar todas las zonas de fricción que caracterizan nuestras vidas. Las instituciones. No hay institución que sea perfecta. Y las instituciones en medio de una crisis empiezan a mostrar sus imperfecciones de una manera, diríamos, casi barroca, expresionista. Así es. Lo mismo como seres humanos, nuestra psicología. Nuestra psicología está llena de fricciones, de contradicciones, de tensiones, y estas, sobre la base de una gran crisis como la que estamos pasando, se manifiestan de manera intensa. Son, por lo tanto, tiempos en los que, como individuos y como miembros de colectividades, nos vemos sometidos a pruebas. Disculpen un segundito porque yo vivo en Washington Heights desde hace 30 años, casi, 25 años, y lo amo, pero los ruidos a veces son atronadores. Además, últimamente se puso mucho de moda las motos, los grupos de jóvenes que pasan en motos. Entonces, se me olvidó cerrar la ventana antes de empezar y pido disculpas por ello. Bien, y retorno a la idea que estaba tratando de compartir con ustedes. Y es que sobre la base de una crisis de tales proporciones, digamos que las bisagras de nuestra psicología y las bisagras de las articulaciones de las instituciones a las que pertenecemos crujen y en algunos casos se quiebran. Yo creo que la universidad como institución se ha visto sometida a una prueba como la que nunca se había visto sometida. Y ante esta prueba tengo que decir que hay motivos para el optimismo y para el pesimismo al mismo tiempo. Por un lado, las grandes exigencias materiales
que impuso sobre las universidades, sobre los departamentos, sobre los profesionales y, por supuesto, sobre los estudiantes, la crisis, las condiciones materiales, hicieron mucho más visibles que antes las enormes desigualdades. Las enormes desigualdades que caracterizan el sistema educativo a todos los niveles, y me referiré al universitario, que es el que conozco. La diferencia entre universidades privadas y universidades públicas. Y dentro de las universidades públicas, el gran peligro, ¿verdad?, que la crisis supuso para su sobrevivencia como universidades públicas, queriendo esto decir, universidades al servicio de las comunidades en las que se encuentran. Desde mi punto de vista es trascendental que la universidad se entienda, y sobre todo la universidad pública, la universidad en general, pero la universidad pública muy particularmente, se entienda en relación orgánica con la sociedad a la que pertenece. Por eso yo siempre he sido un gran enemigo de la Torre de Marfil, de la universidad como Torre de Marfil. Por eso yo respondo con tanta alegría a una invitación como esta, porque me permite, siendo profesor universitario, tener una relación orgánica con personas de la comunidad a la que pertenezco, que pueden desarrollar sus vidas intelectuales, sus vidas profesionales afuera del espacio universitario. Y ese servicio que las universidades y que las universidades públicas en particular cumplen, hacen por la sociedad, es un servicio que se ve en peligro cuando estas crisis son aprovechadas por los políticos de los que dependemos para reducir nuestras capacidades, nuestros recursos materiales para servir a nuestras comunidades. Entonces, a mí me gustaría arrancar, ¿no?, empezar esta conversación de esta tarde haciendo esta advertencia sobre el peligro que se cierne sobre la universidad como institución cuando tratan de aprovechar las crisis para reducir nuestra musculatura intelectual, nuestra capacidad para participar en la formación de una ciudadanía abierta, plural y democrática. Por otro lado, también nos dio la oportunidad de ver el compromiso maravilloso de tanta gente, el compromiso maravilloso de tanta gente con sus estudiantes, con la propia institución, ¿verdad? Esa capacidad de tantas personas para, de un día para otro, aprender una nueva forma de pedagogía mediada por la tecnología digital. La disposición a hacerlo, la capacidad para hacerlo. De personas ya de edad que, como yo, que no tienen la relación con la tecnología que tienen los muchachos y muchachas que son nuestros estudiantes. No, así nos pasó a todos. O sea, yo no sabía absolutamente nada de eso y tuve que lanzarme a nadar, ¿no?, en ese mundo de enseñar virtualmente de la noche a la mañana. Claro. Disculpe la interrupción. Sí. No, por favor, la conversación es el modelo, el diálogo es el modelo ideal de interacción y de conocimiento, ¿no?, de producción de conocimiento. Entonces, esas serían, digamos, las dos ideas que me gustaría lanzar en primer lugar. La advertencia de que peligra la universidad pública si dejamos que, aprovechando la crisis, se la convierta en un negocio. Y al mismo tiempo la admiración que debemos sentir por las compañeras y compañeros, por las estudiantes y los estudiantes que han sabido responder con dignidad, con inteligencia y con trabajo a esta crisis. Entonces, estas son, digamos, mis primeras observaciones al respecto. Muchísimas gracias, profesor del Valle, por compartir con nosotros y con la audiencia tan importante información, porque de hecho todo lo que usted ha apuntado es algo que lo hemos vivido y que sí, en realidad esta pandemia ha presentado un terrible desafío, pero a la misma vez nos ha servido de aliciente para reafirmar la capacidad que tenemos los seres humanos de dar el salto y en una situación como la que hemos estado viviendo,
poder nosotros reinventarnos y seguir haciendo lo que tenemos que hacer y no perder ese contacto humano y seguir impartiendo, ¿no?, la docencia de la manera en que hemos podido hacerlo. Gracias nuevamente. Vamos a tener más adelante unas rondas de preguntas, pero ahora vamos a pedirle a la doctora Cintia Molina que por favor nos hable un poco de lo que sabe de la vida de nuestro querido invitado, que es el artista Freddy Rodríguez, quien también nos llena de mucho orgullo tener en este programa, porque es un dominicano que ha venido a hacer patria en Estados Unidos, en Nueva York en particular, y que de él podemos hablar muchísimo también, porque ha adquirido una fama, antes ya la tenía, pero a raíz de un monumento hecho a las víctimas del vuelo 587, se ha convertido en una figura archiconocida en el arte y en otros territorios. Así que, doctora Cintia, le voy a ceder la palabra para que usted comparta un poco más con nosotros sobre la vida de don Freddy. El micrófono está cerrado. Perdón. Bueno, muchísimas gracias, Teonilda. Muchísimas gracias, profesor del Valle. A Freddy, muchísimas gracias por estar contigo, con nosotros. Y yo encantada de compartir contigo esta tarde. Para mí es un verdadero placer hacer esto. ¿Qué puedo yo decir de Freddy? Un dominicano que llegó a hacer historia. Maestro de maestros. Trabajar con artistas como Freddy es no solamente aprender, no es solamente aprender, sino es aprender a contemplar, a entender realidades que quizás para otros no existen. Eso ha hecho Freddy. Freddy ha compartido con artistas no solamente dominicanos, sino con casi de todas partes del mundo, Freddy. Has estado en comunicación con artistas tanto europeos como del Caribe inglés, norteamericanos. Sus exposiciones no han sido solamente en galerías de Washington Heights, sino en otras galerías. Ha tenido becas en Washington. Como me decía anteriormente, viajaba mucho a Washington. Tuvo una beca importantísima que estudiaba arte en Washington. So, Freddy es una figura muy importante, no solamente para la comunidad dominicana, sino para la comunidad artística neoyorquina. Algunos de sus cuadros son permanentes en el Museo del Barrio y en otros museos. También sus obras se encuentran en el Smithsonian latinoamericano. ¿Qué más podría yo decir de Freddy? Amigo, compañero, luchador, un defensor del arte. Ha estado siempre por el arte y sobre todo por el arte latinoamericano. Maestro de maestro, bienvenido. Por favor, puede abrir su micrófono, don Freddy, para que ahora tengas, bien, sí, para que pueda tener nuestro diálogo con nosotros ahora, un diálogo con nosotros de lo que usted guste. Vamos a esperar que esto lo conduzca el licenciado Alberto Pérez, por favor. No lo podemos oír. Vamos a ver, on mute. Alberto, tu micrófono. El micrófono.
El micrófono. Ya, Ya, ya está. ya te tenemos. Okay. No A ver. me obedecía. Acuérdense que estas máquinas escuchan a uno, ¿no? Exacto, ellas hacen lo que quieren también. Hombre, si no es la obra más importante de Freddy, es al menos una de las más importantes, el memorial a las víctimas del vuelo 587. Freddy, nos gustaría que nos hablase del desafío y de las circunstancias de cómo usted llevó a cabo este evento, por favor. Háblenos de ese memorial. Bueno, ¿me pueden oír? Sí. Sí. Originalmente yo no participaba cuando la ciudad de Nueva York proponía que uno enviara propuestas para monumentos que ellos necesitaban. Pero como ese vuelo iba a mi país, yo pensé que tenía una responsabilidad de participar. La ciudad recibió 68 propuestas por escrita. Al final seleccionaron 6 artistas y yo fui uno de los 6. Después teníamos que llegar allá y presentar nuestra propuesta al jurado, que era político, que era artístico, y también algunas de las familias de las víctimas. Yo hice mi presentación y llevé una maqueta que es idéntica a cómo se ve el monumento hoy. Y les expliqué la razón por lo que debía hacer. Y además, yo siempre trato, la obra es originalmente muy sencilla, en un estilo minimalista. Pero además, como toda casi mi obra abstracta, tiene mucho de nuestra historia. Y esa historia incluye mucho sobre desde el principio de la colonización, o sea, las murallas que se construyeron allá, porque el monumento parece una muralla, pero es bellísimo. También como hay una portada que representa varias cosas, y una de ellas es la Puerta del Conde, donde se celebró la independencia de la República Dominicana en 1844. Y sobre la portada yo puse una cita del gran poeta dominicano Pedro Miri, de su poema fabuloso Hay un país en el mundo, y lo que escribió casi al final es: después no quiero más que paz. Uh-huh. Y eso todo el mundo lo reconoce y siempre lo menciona. Y Pedro Miri fue fabuloso. También yo incluí varias cosas. Por ejemplo, los huecos que diseñé en el monumento, poniendo nombres alrededor de los huecos. Y la idea era que generalmente cuando la gente llevara objetos, incluyendo flores, los ponían en el piso. Y yo no quería que lo pusieran en el piso. Yo que lo ponieran en los huecos y que fueran dedicados a la persona que ellos querían. Y eso funcionó. A la vez venía una luz cuando cambiaba. Uh-huh. Y esa luz para mí representaba el alma de las víctimas. O sea, y también de la forma que fue diseñado, como crece, empieza 6 pies en la parte izquierda y sube a 11 pies. Y incluye los nombres de las 265 personas que murieron. 260 iban en el avión y 5 personas murieron
en el suelo en Pearl Harbor. La otra cosa que me motivó mucho es que yo había tomado ese vuelo con mucha frecuencia. Y también... Sí, pues disculpe, estoy presentando el monumento, don Freddy. Oh, ok. Sí. La Puede conexión, continuar para que la gente tenga una idea. la conexión que hicimos, que yo hice con el mar, sobre todo en el malecón en Santo Domingo. O sea, eso me creó los colores. Por ejemplo, cuando se usa un material para un monumento de víctimas, generalmente usan el color negro, el color blanco, el color gris. Yo usé el color rosado. Y eso tiene que ver con la combinación del azul de las nubes, del azul del mar, y eso lo hace ver muy lindo. Y obviamente es una forma de decirle a la víctima lo mucho que son apreciados y lo que lo queremos. Y generalmente empezamos a hacer presentaciones a la familia de las víctimas casi todos los meses para ponerlos al día de cómo se iba progresando. Y fue muy interesante cómo yo estuve con esas familias. Muchas de ellas a veces venían y lloraban en mí. Sus hombros. Ajá. Sí. Y eso obviamente me hacía sentir bien triste, pero también me hacía trabajar intensamente para crear un monumento lo más bello posible y que además la forma minimalista es curva y es una forma de darle la bienvenida a la gente, como un abrazo. O sea, siempre, aunque mi obra es abstracta, mi pintura tiene contenido. Y generalmente aquí hay contenido un poco histórico, con política, que tiene que ver con la colonización y con todo. O sea, la Puerta de la Misericordia, las murallas que había para proteger la ciudad de los piratas que venían también. Es increíble. Además, otra cosa que es importante para mí es que la gente aprenda que la República Dominicana y Haití, o sea, la isla española, fue la primera isla donde vinieron los europeos y hicieron todo al principio. Y eso es algo que cuando uno está buscando eso, mucha gente la ignora, pero eso no es verdad. O sea, nosotros tenemos todo al principio, todo. Eso es cierto, don Freddy. En su obra hay una fusión de la cultura y la historia, y es una obra realmente digna de un artista de su dimensión, que nos ha dejado muy bien representados a los hispanoamericanos, sobre todo a los dominicanos, y que de veras muestra lo que somos, ese acrisolamiento cultural que tenemos todos los hispanoamericanos, que nos unen con España, que nos unen con África, que nos unen con el mundo indígena, que nos unen con la vida y con los seres humanos. En verdad, todas las cosas que usted pensó, los detalles en la obra, ese hecho de hacer esos orificios, esos huecos para que pudiesen poner ahí las flores, algún mensaje, una luz, lo que quisieran los familiares de ese vuelo, fue tan bien pensado, tan atinado de su parte. Muchas personas que, bueno, dentro de ese vuelo
murió una sobrina y el esposo de una de mis cuñadas. Entonces, es algo que uno en verdad le causó mucho dolor, no solamente el hecho de uno saber que murió tanta persona allí, ¿no? Pero en particular en el caso de mi cuñada, perder así de repente a su sobrina y al esposo no fue nada fácil de aceptarlo. Pero es un monumento, como dice usted, que en vez de traer ese mundo de oscuridad, lo que trae precisamente eso, la luz, la movilidad en las curvas del diseño, que indica el ciclo de vida también circular que seguimos y el ascenso del alma a través de esa luminosidad que se proyecta. En realidad estamos muy contentos de tenerlo en polifonía literaria, pedagógica y artística, y sobre todo de que tanto los dominicanos como hispanoamericanos, como europeos, como de los otros continentes, personas que se conectan y ven este programa, pues le escuchen y le vean hablar a usted, porque nadie mejor que el propio artista para hablar de su obra. Así que entonces le agradecemos muchísimo. Y vamos a pasar ahora a otro segmento en el que vamos a hacer ahora una ronda de preguntas. Y Alberto, por favor, tú tienes la primera intervención. ¿Alguna pregunta? Creo que tu pregunta va a ir dirigida precisamente a don Freddy, Alberto. Freddy, muy honrado de tenerte en el programa. Yo siempre queriendo ser positivo y queriendo hablar del futuro, quería que nos contases qué proyectos tienes andando ahora mismo y qué piensas hacer más adelante. Háblanos, por favor, de lo que estás haciendo. Bueno, ahora mismo no hay proyecto específico, aunque la curadora de el Museo de Estados Unidos en Washington está supuesta a hacer una exposición de mi obra en Washington y también escribir mi monografía. Pero ya tiene mucho tiempo en ese proyecto y todavía no tiene tiempo porque en los últimos 3 años ha sido promovida en diferentes posiciones y muy altas. Lo interesante es también que ella nació en Nueva York, pero sus padres son dominicanos. Su nombre es Carmen Ramos. Y espero que esté escuchándonos hoy porque envié un correo. También parte del proyecto del monumento, originalmente cuando escribí, era aquí y allá. Y la puerta, si tú salías por esa puerta directamente, caía en Santo Domingo. Y eso es parte del proyecto. Muchísimas gracias, don Freddy. Pues vamos ahora a pedirle a la doctora Molina que va a formular una pregunta al doctor del Valle. Muchísimas gracias. Antes de hacerle mi pregunta al doctor del Valle, quiero hacerle un comentario a Freddy, bueno, a la audiencia y a mis colegas. 2 de mis estudiantes murieron en ese vuelo. En ese tiempo enseñaba para CUNY. Fue muy triste para mí saber que 2 de mis estudiantes murieron. Me reuní con su familia en 2 ocasiones y una de las cosas que le dije entre tantas cosas fue que mientras los recordábamos, ellos no estaban muertos. Y al enterarme del proyecto y luego de conocer el monumento, volví y me comuniqué con esas familias y
los invité a visitar el monumento y les dije, aquí tenemos un monumento que siempre recordará a esas víctimas. Y tienen un lugar donde visitar a sus víctimas, llevar una flor, prender una vela, si es lo que quieren, rezar un Padre Nuestro. Así que ellos no han muerto, siguen con nosotros como siguen en mi memoria. Y mientras yo los recuerde, y han pasado muchos años, ellos seguirán vivos. Bueno, con eso paso a mi pregunta al profesor del Valle. Soy exalumna del Graduate Center, muy orgullosa, producto 100% de CUNY, y fui facultad por 21 años. El Graduate Center y todo CUNY siempre se ha distinguido por traer lo mejor de todas partes. Muy orgullosa de haber sido estudiante de profesores como Ayala, Isaías Lerner, Ángela de Lepiane, bueno, entre muchos otros. Hablo de un Graduate Center de los años 80. Ha llovido mucho, pero orgullosísima. Tengo dos preguntas para usted, profesor, colega, no sé cómo llamarle. Colega me gusta, colega me gusta. Y quizás soy una de las primeras, que sea la número 3 dominicana graduada del Graduate Center. Ajá, fantástico. Siempre hemos tenido grandes estudiantes dominicanos. La primera tesis doctoral que yo dirigí fue la de un dominicano, Juan Valdés. Teonilda se acordará de él. Una tesis sobre don Pedro Enríquez Ureña. Teníamos un profesor, el profesor Blasi, que un estudiante una vez le dijo, pero usted habla de Pedro Enríquez Ureña. Y el profesor Blasi, Alberto Blasi, se enojó tanto que le dijo, Pedro Enríquez Ureña, no, don Pedro. Y nosotros nos quedamos. Y entonces nos dio una cátedra sobre Pedro Enríquez Ureña y con cuánto los argentinos querían a Pedro Enríquez Ureña, lo que significaba Pedro Enríquez Ureña. Nosotros supimos más con esa cátedra pero él se enojó con don Pedro. O sea, bueno, sí, está bien, muy bien. Y la hermana de don Pedro, Camila, fue profesora en Vassar College, y cuando yo estaba en CUNY, mis primeros años de profesora, hacíamos un programa a Vassar College, y allí ya ella muy mayorcita, muy mayorcita, nos dio una cátedra sobre la poética de su madre. O sea, eso fue hace bastante, hace bastante. Pero bueno, pensando un poco en lo que usted hablaba y que yo he dado mucha vuelta a ese mismo pensamiento y ver cómo nuestras universidades, y digo nuestras, porque hablo del sistema completo, y otras universidades menores que han sido bastante afectadas por la pandemia, pero ya antes de la pandemia estaban siendo muy afectadas por una serie de factores, entre ellos las demandas de Middle State, y ahora se recrudece todo, y yo veo que los más afectados son los estudiantes, de cierto modo, porque hay menos servicios para ellos. La burocracia en las universidades crece más, la parte académica se reduce, los profesores estamos cada vez más limitados a enseñar. Hoy en día hasta se nos prohíbe usar ciertas frases, de ciertos vocablos que antes nos parecían muy normales. ¿Hacia dónde cree usted que va la universidad? Pues muchas gracias. ¿Tendremos universidad dentro de 10 años? Dentro de 10, sí. Vamos a ver, es una excelente pregunta y es una importantísima pregunta. Es una reflexión que debemos hacernos todas las personas
que estamos vinculadas al mundo universitario y todas las personas que creemos que la universidad es un órgano central de la sociedad, ¿verdad? Es un órgano vital de la sociedad. Yo estoy bastante preocupado por el devenir de la institución universitaria a lo largo de los últimos 20 años. Mi preocupación tiene que ver fundamentalmente con la colonización que se ha producido de la vida universitaria por parte de la lógica empresarial y corporativa. Ha habido una fuerte tendencia a que los boards of trustees, las juntas universitarias, sitúen en posiciones de responsabilidad, de chancellor, de presidente, de provost, a personas afines a una lógica, a la imposición de una lógica empresarial en la universidad. Y esto yo lo considero una tendencia extraordinariamente peligrosa. Existe una, digamos, una lógica que en cierto sentido uno puede comprender. Y esa lógica es una lógica utilitaria. Es la de decir, vamos a ver, tenemos que preocuparnos de formar a nuestros estudiantes para que obtengan trabajo al terminar sus estudios. Y como digo, esa es una lógica que yo encuentro perfectamente comprensible y con la que estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, que eso, ¿verdad? Que esa idea que es importante, que es valiosa, se convierta en el eje articulador de la vida universitaria, me parece un error. Me parece un error craso el que se defina la universidad en términos exclusivamente utilitarios y vinculado a un mercado. ¿Saben por qué? Porque al final esa lógica va a ser clasista. ¿Por qué? Porque la idea va a ser que a los niños, a los chicos y chicas de Princeton y de Harvard se los va a educar para ser los grandes abogados y las grandes abogadas, y a los chicos y chicas de CUNY para que sean los policías, los etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una lógica profundamente clasista y por ende racista, ¿no? En esta forma de concebir la universidad. Entonces yo he vivido con preocupación una tendencia que observo en esa dirección, naturalmente. Por otro lado, son ya muchos años los que llevo metido en esto y no voy a dar números para que no nos saquen cuentas, ¿verdad? Son muchos años los que llevo metido en este asunto. Y he tenido también la fortuna de conocer a muchísima gente, y cuando digo gente estoy pensando tanto en colegas, profesoras y profesores, como a alumnado. La gente joven que es el futuro es de ellos, evidentemente. Y he tenido la fortuna de conocer mucha gente comprometida con el conocimiento. Aquí estoy compartiendo esta sesión con Teo, ¿verdad? Y el hecho de que exista esta iniciativa en la comunidad, el hecho de que Teo forme parte central de esta iniciativa, me dice que hay algo en la formación que tú has tenido a lo largo de tu vida, Teo, que hace que uno tenga ilusión en seguir dando la batalla dentro de la universidad. Eso es correcto, profesor, eso es correcto, porque en realidad lo que usted apunta, que se está viendo en la universidad, empezó ya hace más de 10 años en las escuelas secundarias a querer traer a sectores de empresas privadas a dirigir los programas internos de la institución escolar. Y ahí es donde viene lo pernicioso, como usted ya señaló, en que solamente estamos interesados en clasificar ya a determinados grupos que van a hacer tal y cual cosa. Pero lo más pernicioso aún es ese desprecio, hasta diría yo, por el conocimiento elevado, que es lo que de verdad ha generado esto. Porque, por ejemplo, yo he sido una apasionada y sigo siendo lo del conocimiento. Cuando nos metemos a leer esos textos clásicos que han dirigido todo lo demás que ha surgido después de ahí, descubrimos cosas extraordinarias y queremos compartir eso y dárselo a conocer a las generaciones que vienen en el futuro. Y yo noto esa tendencia de que hay incluso personas que resienten el asunto de reconocer los títulos académicos elevados. Y eso me parece que lo que quiere llevar es a la gente a ese mismo territorio que usted ha señalado,
a que todo el mundo ahora simplemente esté en base a lo utilitario en términos de empresas, y eso puede ser muy perjudicial. Y se está viendo eso en todos los niveles, que hacia ahí Pernicioso, caminamos. y pernicioso que las universidades, incluyendo a CUNY, se están convirtiendo en empresas. Son corporaciones. Ya no son instituciones académicas. Hay que fijarse en las bylaws de CUNY, de Columbia, de Cornell. Da miedo. Yo a veces digo, bueno, ¿esto es Goldman Sachs o esto es CUNY? ¿Por qué? Me aterroriza. Le contaba a uno de los trustees de CUNY en días pasados, le decía yo, bueno, pero yo siempre decía que para mí el único terrorista era el IRS, Internal Revenue, pero resulta que para mí ahora he encontrado otros, porque los trustees de varias universidades son terroristas. Las universidades van camino a ser empresas, corporaciones. Goldman Sachs se ha quedado muy abajo en comparación con otras universidades. Y claro, es una actitud racista, es lo que yo le llamo el bias escondido, el que no vemos, que sabemos que está, pero no podemos decir, mira tú, no podemos señalarlo. Entonces ese es uno de los mayores problemas, el reto mayor que tienen las universidades. Por hacer una breve coda, digamos, optimista, agarro de nuevo esa idea de la gente fantástica que he conocido, ¿verdad? Con respeto por el conocimiento. Teonilda, pues es un ejemplo claro, ¿no? Con respeto, con amor al conocimiento. Mi duda está en si la universidad dentro de 10, 20 años va a ser el espacio donde se va a seguir produciendo ese conocimiento. Pero para eso están espacios como este. Hay que utilizar la imaginación para crear nuevos espacios donde se respete el conocimiento, porque veo que compartimos esta preocupación con si la universidad va a ser el espacio donde esto ocurra. Así que hay que agradecerles a quienes son responsables de crear este espacio. Hay que agradecerles muchísimo la iniciativa. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Permítanme introducir al doctor Fausto Leonardo Enrique, que por fin, gracias a Dios, se ha unido a nosotros. Fausto, bienvenido, bienvenido aquí. Faltaba tu voz. ¿Estás en mute? A ver. Micrófono. Gracias por Ya. el saludo y la bienvenida. Un saludo también a todos los colegas y amigos presentes. Muy bien. Ahora vamos a continuar con este segmento y luego te damos cabida, Fausto, para que tú integres tu participación, lo que ibas a hacer. Yo tengo una pregunta para el doctor, para José del Valle, y es la siguiente. Hay otro fenómeno que está sucediendo con la lengua, con el idioma. Y es algo que sabemos, la lengua es viva, ¿okay? Es un instrumento de estudio que sabemos que es viva, que cambia, que muta, que evoluciona, ¿verdad? Pero hay algo también que a mí también me preocupa, y es todas estas jergas que proceden de, por ejemplo, de pandillas, de narcotráfico, de otros sectores que están apareciendo y emergen y la integran en canciones, en el reggaetón y en esos otros géneros musicales que son tan populares en la masa y en la juventud y todo eso. Y yo muchas veces escucho algunas canciones porque tengo que estar al día de todo, porque trabajo con jóvenes y uno tiene que saber lo que hay para poder discutir el tema. Y muchas veces me quedo en el aire, como decimos, porque yo digo, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué será lo que dice esta expresión? Además, unos códigos de numerología que utilizan también. ¿Qué puede usted decir al respecto de todos estos dialectos, jergas que están integrándose hacia nuestra lengua, al español, al castellano? Sí, no, magnífica pregunta. Como muy bien decías, Teo, las
El lenguaje está inexorablemente integrado al ser humano y el ser humano vive en constante transformación. Entonces, lo que ocurre con la manera en que hablamos es que está al servicio de y es parte de el modo en que llevamos nuestra vida, nuestras relaciones. Quiero con esto decir que las lenguas van a ser tan complejas como las comunidades que las hablan. Entonces, claro, la lengua española es de una complejidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque quienes hablamos la lengua española tenemos experiencias vitales, trayectorias intelectuales, de un abigarramiento espectacular, ¿no? Y entonces la manera en que se habla la lengua española es producto de todas esas experiencias. Y producto de otras lenguas. Y de otras, exactamente, porque esas experiencias implican el contacto con otras gentes y con otras maneras de hablar. Evidentemente, cuando yo llegué a los Estados Unidos, allá por los años 80, yo hablaba de una manera que se ha ido transformando con el paso del tiempo en mi relación constante con compañeras, compañeros, amigas, amigos latinoamericanos, pero también con el inglés, también con el alemán, por los periodos que viví en Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, que no es que yo hablo español, de entrada yo soy gallego, por lo tanto desde pequeñito hablé gallego y castellano, empezando por ahí. Pero es que además ese perfil lingüístico mío se ha ido transformando, yo diría, enriqueciendo a lo largo de mi vida. Esa es la palabra, enriqueciéndose. Exactamente, en el contacto con América Latina, en el contacto con el inglés, en el contacto con otras lenguas. Entonces, a mí no me preocupa en absoluto la existencia de toda esta heterogeneidad. Lo que hay que mirar es, bueno, estas distintas palabras, estas distintas expresiones que están integradas dentro de este género musical, bueno, ¿qué función social desempeñan? No solo el lenguaje, la lengua misma, las formas lingüísticas mismas, sino la experiencia de la que forman parte. Entonces, claro, si son misóginas y contribuyen a una representación espantosa de la mujer, mal, evidentemente, contrario a cualquier sistema de valores digno, pero si se despliegan de manera creativa, imaginativa, si nos ayudan a ver nuevos mundos, bienvenidas sean. Pero yo creo que vamos a necesitar también nosotros, los que somos jovencitos así como nosotros, de una especie de un glosario, sí, o que la academia de la lengua empiece a decirnos qué significan, porque eso es lo que a mí me preocupa. Cuando yo la escucho, yo digo, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la connotación, la denotación de esto? Y es donde me quedo un poco fuera en el aire. Sí, eso forma parte de la dinámica de lo que podríamos llamar la tensión intergeneracional. Es que no quieren que los entendamos de todo, Teonilda, nos quieren dejar un poquito fuera. Esa es la cuestión. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, por lo menos para mi época, cuando yo tenía los 15, 16, decíamos, Chituchi chire, chir, chia, chir, chirpar, chique. Y ya eso es una jerga. Tú quieres ir con nosotros al parque. Y eso es lo que usábamos para que no nos entendieran los adultos. O sea, que uno busca la manera de camuflajearse para que los demás no entiendan lo que uno quiere decir. Hay una larga historia y muy interesante historia de criptolectos. De lenguas que diseñan ciertos grupos justamente para que resulten misteriosas e inaccesibles para otros, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces vamos ahora a pasar. El doctor Fausto tenía una presentación bien elaborada acerca del artista Freddy, pero como no sabíamos si iba a poder realmente conectar con nosotros o no, hicimos lo que debemos hacer, que era una pequeña improvisación y en la que empezamos a tener el diálogo con el artista y a conversar. La doctora Molina, que lo conoce también de hace mucho tiempo, el artista pintor también aquí, Alberto, conectado por el arte, yo también integré una parte, pero realmente nos gustaría, Fausto, que tú ahora sí hicieras la presentación que tenías sobre Don Freddy, por favor. Con gusto. Y mientras tú lees, en un momento yo voy a ir pasando algunas imágenes para que podamos entender también otra parte de la producción pictórica de Don Freddy en cuanto a la temática, la religiosidad que él también trabaja en su obra. Así que ya te cedo la palabra. Gracias. Quisiera decir
que el currículum de el artista Freddy Rodríguez es impresionante y en unas cuantas páginas no podemos resumir su trayectoria realmente extraordinaria. Yo solamente haré una breve introducción, una breve reseña sobre su trayectoria y que quede pues como testimonio de su valía, su trayectoria pues en el mundo del arte y en nuestra sociedad latinoamericana en Estados Unidos. El nombre de Freddy Rodríguez está indisolublemente unido a la égida de dominicanos notables por su contribución al arte y a la cultura en Estados Unidos de América. Nacido en el año 1945 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, emigró del país a Estados Unidos en 1963. Realizó estudios superiores de pintura en New School for Social Research and Textile Design at the Fashion Institute of Technology de la ciudad de Nueva York. Durante la década de los 70 y 80, Rodríguez trabajó en Greenwich Village, Chelsea y Williamsburg, lugares donde el artista explora la relación existente entre las narrativas personales y la memoria colectiva de la comunidad de origen latinoamericano. Dicha exploración alcanza, siempre dentro de la creación artística, una dimensión política bastante notable. La obra de Rodríguez se caracteriza, entre otros muchos rasgos, por la construcción de abstracciones geométricas y el lenguaje figurativo. En este tenor, conviene señalar que en una primera... Me quita la vista. No, estoy presentando las imágenes. Sigue, te vemos. En este tenor conviene señalar que en una primera etapa Rodríguez experimentó con obras minimalistas y la abstracción geométrica. Son aspectos importantes de su trayectoria. A partir de los años 80 se enfoca en el realismo y el expresionismo abstracto. El artista ha sabido fusionar la dimensión conceptual y los elementos estilísticos de la pintura de la Escuela de Nueva York con la historia dominicana, la cultura dominicana y otros asuntos transnacionales, empleando la geometría y color para referirse a temas a menudo desafiantes ante el formalismo puro. Por ejemplo, temas como la conquista y la colonización europea, la figura del cimarrón, el catolicismo, la dictadura trujillista, el béisbol, entre otros temas. Por otra parte, Rodríguez ha recibido importantes subvenciones y becas procedentes de Smithsonian Artist Research Fellowship del año 2016, Joan Mitchell Foundation Fellowship 2007-1995 y Mid-Atlantic Arts Foundation Grant año 2000 y New York Foundation for the Arts Fellowship en el año 90. Rodríguez ha participado en numerosas colecciones grupales e individuales en lugares de prestigio. Podemos mencionar algunos, tales como el Museo del Barrio de Nueva York, New York Museum, New Jersey, Jersey City Museum, New Jersey, Pérez Art Museum de Miami, Smithsonian American Art Museum de Washington, Instituto Cervantes de Tokio, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo, Museo de las Casas Reales, Santo Domingo, entre otros lugares. En los últimos años, Rodríguez ha realizado un importante trabajo artístico, dando a la luz diferentes pinturas que exploran la historia, el valor y la naturaleza simbólica del oro en el arte y la sociedad. Prueba de ello es la exhibición La Fiebre del Oro, expuesta en el Museo Rally en Santiago de Chile en el año 2019. La figura de Rodríguez aparece en importantes publicaciones de libros, revistas y periódicos. Por poner no más que unos cuantos ejemplos, mencionamos, por ejemplo, A to Z of Caribbean Art, de Melanie Archer y Marian
Mariel Brown, publicado en Trinidad y Tobago en el año 19, Memory and Postcolonial Studies, Synergies and New Directions, de Dirk Gosche, de Nueva York, año 2019, Our America, The Latino Presence in American Art, de Carmen Ramos Escaldón, publicado en Washington en el año 2014, Caribbean Art at the Crossroads of the World, de Deborah Cullen en Nueva York, publicado en el año 2012, y finalmente Something to Say, Thoughts on Art and Politics in America, de Richard Klein y Lily Prince, publicado en el año 2011. Quizá la obra más emblemática y más emotiva, creo yo, del creador y artista que hoy nos honra con su presencia en este programa, es aquella dedicada a la memoria de los fallecidos en el vuelo 587 de American Airlines, en el cual perecieron 265 personas y otras tantas en tierra el 12 de noviembre del año 2000. Los ocupantes del vuelo eran en su mayoría dominicanos que iban rumbo a Quisqueya, República Dominicana. El monumento es una arquitectura paisajística creada exquisitamente por el artista Freddy Rodríguez. Dicha creación arquitectónica posee un poderoso significado que inmortaliza, a mi juicio, no solo el nombre de los caídos, sino también el nombre del autor. La obra en cuestión simboliza el aquí y el allá, él podría decírnoslo mucho mejor, el antes y el después, y expresa el deseo universal de regresar a casa, pero también el sentir de los que iban en el avión, de los vecinos en tierra de la comunidad de Rockaway y también de la tripulación de la nave, cuyo vuelo se convirtió en el viaje de su vida. Finalmente, es importante decir que la obra artística de Freddy Rodríguez ha enaltecido el nombre de la República Dominicana en Estados Unidos y en general de los inmigrantes latinoamericanos en esta gran nación. El arte, al decir de Marcus Gabriel, uno de los más prominentes filósofos de la actualidad, tiene el poder de hacernos ver las cosas de otra manera. Y apoyado en esta autoridad filosófica, creo que esto es justamente lo que hace el artista Freddy Rodríguez con su creación artística, mostrarnos el poder del arte para revelarnos así el lado inédito de las cosas. El arte muestra el portentoso poder de la imaginación, capaz de provocar asombro y embelezo. Y yo creo que esto se da de una forma eminente en nuestro artista invitado, don Freddy Rodríguez. Usted nos honra una vez más con su presencia en este programa. Muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias, Fausto, gracias. Extrañábamos tu voz y tu presencia ya aquí. Ya yo estaba un poquito preocupada porque tú nunca fallas. Gracias por compartir con la audiencia y con nosotros estas reflexiones sobre la vida y obra de don Freddy tan oportunas. Y me gustaría que, Alberto, si tienes ahora una pregunta para cualquiera de los dos invitados, la formule, por favor. Abre tu micrófono, Alberto, por favor. Muy bien. Yo quería aprovechar la circunstancia para preguntarle al profesor del Valle con un pequeño preámbulo, porque yo he nacido a pocos kilómetros de lo que en España y Portugal le llaman la raya, ¿no? Y allí en un lugar en donde los gallegos y los portugueses pegan gritos a través del río y hacen allí transacciones comerciales sin conocimiento previo en sus respectivas lenguas, lo cual quiere decir, obviamente, que es la misma. Y para colmo, de niño me arrastraron a Brasil
en donde me alfabeticé en portugués, por lo cual sigue siendo mi primera lengua. Y me viene a la mente un torbellino de globalización que me gustaría comentarlo con usted, porque el tema de la lingüística en América Latina es realmente para mí apasionante, ¿no? En Brasilia hay una emisora de radio que se llama Latina Hits. Transmite música latina en español 24 horas. Hay otra en Río que se llama Radio Español. Me recuerdo en algún momento cuando Roberto Carlos empezó con Su gato azul, que hizo un crossover portugués al castellano. Me recuerdo cuando Michel Teló, por supuesto, llegó incluso hasta aquí con su Ai Se Eu Te Pego. Y me acuerdo también Alejandro Sanz cantar en el Maracaná con Ivette Sangalo. Yo me pregunto en ese contexto, profesor, ¿usted ve que eventualmente, aprovechando el proceso globalizador sociales, que la aproximación lingüística se irá fusionando? Me gustaría escuchar su opinión. Muy interesante pregunta, Alberto. Muchísimas gracias por ella. La respuesta, digamos, inmediata, luego la explico, es que no creo que se produzca tal aproximación formal. Lo que a mí me gustaría ver como alternativa a la hegemonía imperialista del inglés, lo que a mí me gustaría ver es un mayor compromiso de los países hispanohablantes y lusófonos con el aprendizaje de la lengua de los otros. Es decir, a mí lo que me parece que es glotopolíticamente aconsejable, es decir, aconsejable desde el punto de vista de las políticas del lenguaje, en el ámbito de la educación, es adoptar unas estrategias de educación lingüística más amplias, más inclusivas. Renunciar a esa idea de que aprender español es aprenderse una gramática y abrazar la idea de que aprender español es aprender un complejo sistema de lectos, ¿verdad? Un complejo sistema de lectos cuya complejidad está vinculada a una compleja historia que incluye colonización e imperialismo. No podemos darle la espalda a nuestras historias. Claro. De la misma manera, debemos promover una educación lingüística que le haga ver a las muchachas y a los muchachos la extraordinaria diversidad dentro del español, pero también la afinidad con el portugués. Entonces, lo que yo sí veo perfectamente posible, y además es hermosa la manera en que empiezas, digamos, tu preámbulo, ¿no? Con esa zona fronteriza entre Galicia y Portugal, en la cual la gente lleva siglos comunicándose, ¿verdad? A través de la frontera, compartiendo una lengua que es una y es distinta al mismo tiempo. Para casarse con la vecina portuguesa o para hacer extraperlo con el tabaco o con lo que fuera en su momento, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo que se debe fomentar es un sistema de educación lingüística generoso, amplio. ¿Cómo no va en España? ¿Cómo no vamos a aspirar, por ejemplo, en España, a un sistema educativo en que todos los chicos y las chicas puedan estudiar hasta un cierto nivel el gallego y el catalán y el castellano? ¿Para qué? Para que podamos a lo mejor cada uno hablar su lengua y entendernos. A mí me ocurre con frecuencia cuando viajo a Brasil, que aunque yo hablo un poco el portugués y me defiendo bastante bien, si me toca dar una conferencia, si me toca dar una clase, la imparto en español. Y yo moldeo un poquito mi manera de hablar español sabiendo quiénes son mis interlocutores. Entonces yo más que no preveo una fusión formal de las lenguas, pero sí que me gustaría, y promuevo desde los espacios en los cuales yo humildemente habito, una educación lingüística más amplia. Porque los que hablamos lenguas románicas, uno después de estudiar francés un par de añitos, se puede manejar, se puede defender.
uno después de estar siendo hispanohablante, quiero decir, ¿no? Después de estudiar italiano un par de añitos, uno puede manejarse. Entonces, luego, quien quiere avanzar en el conocimiento de esa lengua puede hacerlo, pero quien no, se queda con esos conocimientos elementales que van a facilitar una comunicación interlingüística y a la vez plurilingüe, ¿no? Yo sería más partidario de eso que de una fusión lingüística que veo improbable. Y gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Fausto, a ver si tú tienes alguna pregunta para nuestros invitados. Ya estamos llegando al final de la sección. Naturalmente, si yo quisiera dirigirme al artista Freddy Rodríguez, en sus obras en general, en sus obras de arte, la realidad, figuras humanas, objetos, se pierden o, si se quiere, en mi humilde punto de vista, se esconden detrás de la abstracción y el minimalismo. Me gustaría saber por qué toma usted la decisión de abandonar la realidad para experimentar con el arte geométrico, minimalista y abstracto. Bueno, algo muy importante estaba sucediendo en Nueva York cuando yo llegué, porque Europa todavía no se había arreglado después de la Segunda Guerra. Los museos, los artistas, los museos estaban muy mal. Los artistas muy importantes vinieron a Estados Unidos y muchos de ellos en Nueva York. Entonces, estar en Nueva York estudiando arte, que era mi caso, fue tan importante. Y la otra cosa por la que el arte minimalismo me motivó tanto es porque cuando yo llegué aquí tenía cierta trauma. O sea, yo llegué aquí a 18 años solo, sin conocer el idioma, sin familia. O sea, y también tuve que no seguir estudiando cuando llegué. Pero después, cuando descubrí el arte, me di cuenta que eso era algo muy importante para mí. Aunque si yo hubiera quedado en República Dominicana, hubiera estudiado arquitectura. Pero aquí, como no tenía el dinero para estudiar arquitectura, el arte para mí fue algo más fácil. Por la razón de que había tanto arte para aprender. Museo de Arte Moderno, la calle 57. Yo iba a las galerías y a los museos con tanta frecuencia. Y también empecé a leer. Yo tengo una colección de libros de arte increíble, pero también tengo una influencia de literatura, de los escritores latinoamericanos. El número uno, Julio Cortázar, que es un escritor que no se repite. Y yo aprendí eso. Y también, de regreso al minimalismo, lo que era importante en esa época era que muchos de los artistas estaban usando drogas, borrachos, alcohólicos. Y cuando uno está haciendo arte geométrico, no tiene que estar totalmente bien de la mente y del cuerpo, porque es imposible hacer arte geométrico si uno no está bien. Y entonces eso me ayudó mucho. Pero después, cuando yo empecé a conocer a Cortázar, me di cuenta que parte de la creatividad de un artista es continuar creando, no repitiéndose. Esa es una de las razones por las que yo no me repito. Y yo trato diferentes estilos. Y eso es una forma de aprender. Por ejemplo, uno de los ejemplos grandes fue cuando yo me sentí tan mal con respecto a la víctima del vuelo 587. Sí. Cuando vi el tsunami de Japón, eso me motivó mucho, me dio mucha pena, porque murieron tanta gente, niños, mujeres, hombres, viejos, toda clase de gente.
Entonces hice una serie que le titulé Tsunami. Y finalmente se exhibió en el Instituto Cervantes allá, que fue una exposición muy linda. Fueron muchos diplomáticos y también fueron muchos políticos japoneses. Al final regresamos a Nueva York, mi esposo y yo, y 2 días después me llamaron de la Embajada Dominicana en Tokio diciéndome, tiene que regresar aquí porque la emperatriz quiere que tú le hagas una presentación de los tsunamis. Y regresamos a Japón y mi chico, la emperatriz, fue muy dulce. Yo estuve hablando con ella por mucho tiempo. Y eso fue muy bueno, muy bien. Y sigo continuando. Después también, cuando terminamos el monumento del 587, empecé a trabajar en madera. Y en esas obras no le puse historia. Y la serie la llamé De la nada a la nada. Arte acerca de nada. Era solamente expresarme. Y hizo una serie de biombos también, que uno puede moverlo y cambiarlo, en el que podía en un lado usar un estilo y en el otro lado usar otro estilo. Es una forma de dejarle saber al público que yo siempre estoy cambiando. Y he usado tantas herramientas diferentes, además de pinceles, de brochas, de secador de pelo, compresor de aire, un montón de cosas que he usado para usar la pintura. Y ahora en la pandemia estuvimos en Vermont por un tiempo, donde vive mi hija, y hice una serie de obras muy diferentes a la que había hecho antes. Y fue algo que me gustó mucho también. Pero la idea fabulosa es seguir creando, no repetirse uno. Y eso en realidad puede a veces traer ciertos problemas con respecto a la venta. Pero hoy día tengo una representante, Isabela Hutchinson, que en realidad viene con frecuencia para saber siempre mucho más sobre mi obra, porque en realidad estoy pintando 50 años ya. Sí. Tengo un inventario increíble. Ha sido muy, 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 muy bueno, muy bueno. Y Muchísimas gracias, don Freddy, por compartir todo eso con nosotros. Esperamos que este va a ser un programa de verdad que va a quedar como punto de referencia para todo aquel que quiera seguir conociendo y explorando más su legado y tanto también con el profesor del Valle, todo lo que ustedes han compartido. Yo sé que ha sido muy valioso y que la gente que está en el arte y en la literatura y en el mundo de la pedagogía valora y aprecia muchísimo. Ya hemos llegado al final del programa. Quisiera que brevemente, si quieren dar algún mensaje a la audiencia o si quieren comentar algo ya breve al final para cerrar, que lo hagan ahora, por favor. voy a decir algo más. Este año, el Museo Whitney compró una obra mía del primer dominicano en el país. Estupendo. Bravo. Enhorabuena. Bueno, qué bueno. Enhorabuena. Bueno, Yo, si me permites, Teonilda, quiero cerrar expresando una vez más mi agradecimiento por esta invitación y a decir que ha sido un honor, además, compartir este espacio con Freddy. Ha sido realmente un deleite escucharlo hablar de su proceso creativo y del sentido de su obra a lo largo de su vida. Y animar a toda la gente que está vinculada a este grupo y que está escuchando esta sesión de hoy
a que sigan esta iniciativa y sigan adelante con ella, porque justamente estos contrastes, ¿verdad? Personas pues distintas como Freddy, como yo, pudimos aquí construir una voz colectiva que de algún modo el público puede, en la que de algún modo el público puede generar algún sentido. Así que mi admiración, mis felicitaciones y mi agradecimiento. Gracias. Lo importante es que todos ustedes y nosotros queremos igualdad entre el mundo. Excelente, muchísimas gracias. Pues yo quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento porque en el momento en que los contacté, tanto a don Freddy como al profesor del Valle, de una vez con mucho entusiasmo aceptaron la invitación. Ustedes ya son parte de esta polifonía y entonces nada, agradecerle a nuestro público que siempre está atento, que están esperando nuestro programa, que lo compartan y vamos a tener otra cita a finales de octubre, el último domingo. Ustedes saben que es cuando conducimos el programa, el 31 de octubre, nuevamente a las 4 de la tarde. Hoy nos excedimos un poquito en el tiempo, pero era necesario, porque son programas que no queremos rigidez en ninguna clase, sino aprovechar a nuestros invitados y hacerlo mejor para nuestra audiencia. Gracias nuevamente. Y ya saben ustedes que Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística es la casa de ustedes también. No, gracias a todos. Cómo no. Gracias. Bueno, bye bye. Bye bye. Es un placer. Chao, chao.